Capítulo 3 de Romanos. Con la ayuda de Dios terminaremos este capítulo. Leeré uno de los versículos que creo yo todos nos hemos aprendido desde pequeños, pero que tiene un significado muy importante. Capítulo número 3, versículo 23, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Señor, te damos gracias porque somos incluidos en todos estos que han pecado delante de ti, pero también somos incluidos en todos aquellos que hemos sido justificados por gracia y por fe. Te rogamos que nos hagas aptos para comprender tu palabra y que podamos, Señor, ser agradecidos en lo que milagrosamente has hecho por cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos venido reconociendo y repitiendo e insistiendo en la salvación que es por fe y en la condenación que viene cuando Dios nos entrega a nuestra mente reprobada, dice Romanos en el capítulo 2, porque hay impiedad en nosotros. Partimos del versículo 21 de este capítulo 3, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En un principio, cuando el Señor aparta a este pueblo, al pueblo de Israel, lo hace para diferenciarlo de todas las naciones. Cuando decimos que el Señor santificó al pueblo, quiere decir que el Señor lo apartó para ser diferente. ¿Qué incluía esa diferencia? Que estos solo adorasen a un solo Dios, es decir, que fuese este pueblo monoteísta, es decir, de un solo Dios. Por supuesto que fuera Jehová. También lo apartó para diferenciarse en sus acciones y lo apartó para que fuese relevante lo que este pueblo era comparado con los demás. Cuando se entrega la tierra por manos de Josué, la instrucción de Dios es: cuando ingreses, cuando entres, no harás como los que habitan esta tierra, es decir, como los cananeos. Una de las cosas que los cananeos hacían era ofrecer en sacrificio a sus primogénitos. A los pequeños, a los bebés, los sacrificaban y los ofrecían a sus dioses. De esto hay testimonio en muchos lugares en donde se han encontrado los huesos de los que habían sido sacrificados en los muros de las casas. Es decir, hay testimonio físico de ello, ¿no? Esa era una de las cosas que Dios no quería que este pueblo hiciese. Lo segundo que ya mencionaba era que no adoraran a todo lo que sus manos hacían. Incluso, no sé si ustedes han puesto atención, pero en el Éxodo, cuando se habla de los 10 mandamientos, cuando el Señor da instrucción de no adorar nada que no fuese Él, al término de ese capítulo dice que también de Él, si han de ofrecer sacrificio, dice no lo labren, no le den forma, ni siquiera de Dios. Primero, porque no hay nada que nuestra mente nos pueda decir de cómo es Dios, ¿no? Segundo, porque nada que pueda ser hecho con nuestras manos puede ser digno de adoración. Si la gente lleva a San Judas Tadeo todos los días 28, los lleva cargando, ¿no? Ellos lo mueven. Si es el niño Dios, ellos lo visten, ¿no? Si es la Virgen de Guadalupe, hace muchos años, ahí por la 1 de mayo hay una Virgen casi llegando a las Américas,
y había un letrero que decía: se robaron a la Virgen. Parece algo de risa, pero esto nos hace ver que no hay poder en algo que está hecho por nuestras manos. Cuando el arca del pacto fue llevada por los filisteos y posteriormente David ordena que se traiga en un segundo intento, en el primer intento, cuando lo traían, se cae, alguno de los levitas estira sus manos para querer sostenerla, que no cayera, y muere. Porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y había una forma de transportar esa arca, ¿no? Que el pueblo no había obedecido. Pero a lo que voy es, por supuesto que esta arca fue creada por las manos, pero no era el arca la que tenía el poder. Era la presencia de Dios que estaba allí. Y esto es distinto a decir: se robaron a la Virgen, ¿no? Es distinto. Así que este pueblo era diferente. Dios quería que fuese diferente. A este pueblo se le dio una ley que no solamente abarcaba lo espiritual, también tenía instrucciones del comportamiento que debía tener un hermano con el otro. Así que era algo que regulaba el comportamiento de este pueblo, o que tenía ese propósito. Uno de esos propósitos, les decía, espiritual, era la reconciliación con Dios. Dice este versículo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes fueron los primeros que pecaron? Adán y Eva. ¿Cuál fue el castigo más complicado que sufrieron? Estar destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Dios habitaba con ellos y ellos podían estar con Él porque Dios los había creado a imagen y semejanza, es decir, sin pecado. Cuando nosotros nacemos, hermanos, no hay pecado original. La Iglesia Católica bautiza a los niños para quitarles el pecado original. Eso no existe. Somos creados a imagen y semejanza aún ahora. Cuando nacemos, cuando somos niños, somos creados a imagen y semejanza del Señor. No hay pecado en nosotros. Por más que usted diga: es que bien que entiende lo que hace, no hay una conciencia que diga: voy a hacer lo malo. El niño de pequeño va repitiendo las acciones, ¿no? Así es, nada más, es así de simple. Y entonces no hay pecado en él. Cuando la conciencia empieza a despertar en uno y entonces maquina uno para hacer una cosa u otra, es ahí donde el pecado nos lleva a entender que habita en nosotros. Ya voy a balconear otra vez a Joel, pero me acerqué y le dije: vea que no te acordabas. Dice: no, me hubieras invitado una. Dice: ¿por qué no me hablaste? Porque estábamos en la misma condición. El pecado avergüenza. Imagínese que él supiese de mí, que todos los días, las veces que me había visto en un templo, el hijo del pastor David, ¿no? Nos escondemos porque sabemos que hacemos mal. Así que el pecado está en nosotros cuando nuestra conciencia, como dice el apóstol Pablo, nos empieza a mostrar que la ley está en nuestro corazón. Yo estoy seguro que personas que estén en un templo o no, en algún momento saben que están haciendo mal en contra de alguien o en contra de Dios. De eso estoy seguro. Porque si no, entonces Dios no podría juzgar al pecador si no hay una conciencia de pecado. ¿Sí? Entonces, esta ley era con ese fin, con ese propósito, que este pueblo se comportase y habitase de una manera distinta. Pero Dios sabía que habrían de pecar, como sabe que habremos de pecar nosotros. Así que la instrucción de los sacrificios para reconciliación con Él tenían que ver con traer un animal, degollarlo, utilizar su sangre como un sustituto de la vida de cada uno. Según la ley, todo aquel que pecare tenía que morir. En diferentes formas, en el capítulo, me parece que es el 16 de Levítico, viene la narración de la muerte por el pecado.
Pero también viene allí la instrucción al sumo sacerdote para la expiación de pecado. Ahí en la hojita que les proporcionaron hay una definición de expiación. No sé si alguien la tenga ahí a la vista para que me pueda hacer favor de leerla. Dice expiación y posteriormente dice ahí... Consiste primero en reconocer el pecado, ¿no? Después de ese pecado se tiene que pagar una consecuencia para santificación y entonces reconciliarnos con Dios. Entonces había una instrucción: un solo día al año el sumo sacerdote podría entrar y ofrecer en sacrificio para expiación de pecados. Nada más que este sumo sacerdote primero tenía que traer un becerro, degollarlo y ofrecerlo en sacrificio por sí mismo, por sus propios pecados. El sumo sacerdote entraba amarrado para que si no había encontrado la purificación del pecado, pues alguien lo pudiera sacar jalando, ¿no? Nadie podía entrar al lugar santísimo más que él. Entonces tendría que entrar amarrado para ofrecer sacrificio, y entonces podía salir siempre y cuando hubiese venido delante de Dios en expiación de su propio pecado. Después, con 2 machos cabríos, dice ahí en Levítico 16, tenía que hacer lo siguiente: echaba suertes sobre alguno de los dos. Y echar suerte no es lo mismo que hoy mostrarnos en adivinación, no es lo mismo. No es lo mismo que, ay, por la suerte me saqué la lotería, no. Eso de echar suertes era un acto del sacerdote que traía como unas piedras que aventaba, que Dios le había ordenado que tuviese, porque esa era la forma en que le iba a comunicar cómo tenía que elegir. Entonces echar suerte se refiere a eso. No se refiere a que pues, ya he hecho la ruleta y a ti te tocó, no. Esperaba que Dios mostrase su voluntad a través de esto que Dios le había dado, ¿sí? Entonces dice que tenía que echar suerte sobre los 2 machos cabríos, y sobre el que cayese la suerte tenía que degollarlo y obtener su sangre. Este era para el sacrificio de todo el pueblo, es decir, ya había sacrificado para su propio perdón, para su propia expiación, y ahora tenía que sacrificar en expiación por todo el pueblo. Y entonces, ¿qué pasaba con el otro macho cabrío? Bueno, tenía un nombre que se llama Azazael, ahí está también en la hojita, que su significado era el que llevaba el pecado, ¿sí? Entonces colocaban la sangre tanto de la expiación de su propio pecado como la del pueblo sobre este otro macho cabrío y lo llevaba al desierto como simbolismo de que apartaba el pecado del pueblo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo muere, Él es el sacrificado. ¿Qué diferencia hay? Primeramente, que solo hay un sacrificio. Él no tiene que sacrificar primero por Él, porque en Él no había pecado. Él sacrifica por todos los demás, por todos los que creyendo confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces cuando nosotros decimos que en la cruz llevó nuestro pecado, es por esto, porque antes el pueblo, les decía, ponía la sangre del sacrificio en este otro animal y era llevado al desierto para llevarse el pecado. Cuando el Señor Jesucristo muere y se derrama su sangre, está cumpliendo la función de este macho cabrío llamado Azazael, es decir, está llevando nuestro pecado al desierto para que nosotros permanezcamos santos y puros delante de Dios. Así que dice estos versículos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, es decir, en la ley se decía que la expiación tendría que ser de esta forma. Bueno, aparte de esta forma, ahora dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que cuando hay una invitación a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, es una invitación a que nosotros creamos que cuando el Señor Jesucristo murió y derramó su sangre en la cruz, apartó de nosotros el pecado que nos separaba de Dios. Así es. Entonces por eso dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que desde que nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar ante Él. El pueblo de Israel no podía estar ante la presencia de Dios, porque había pecado entre ellos y Él es santo. Así que la única forma en la que ustedes y yo podemos venir delante de Dios es reconocer a Jesucristo, entender que murió como murieron estos animales en aquellos tiempos y que su sangre fue entregada para que nosotros, todos los que creemos en su sacrificio, podamos entonces ahora ser dignos de estar delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes todos? No solamente nosotros los gentiles. Está hablando de los judíos, está hablando del pueblo de Israel, está hablando del propio Abraham. Ya veremos en el capítulo 4 cómo pone de ejemplo a Abraham, al más grande sobre el cual había venido la promesa. El apóstol Pablo lo habla y lo hace la equivalencia de cualquiera de los demás. Entonces, por cuanto todos pecaron, judíos, no judíos o gentiles, todos los circuncidados o todos los que no habían sido circuncidados, es decir, todos los gentiles o todos los que no pertenecían a este linaje, todos hemos pecado. Y todos por ello estamos destituidos de la gloria de Dios. No es culpa de Adán y Eva. En cierto momento también empieza a ser culpa nuestra porque somos conscientes y decidimos igual que ellos. Ahora, ¿qué es estar destituido de la gloria de Dios? No solamente es no poderse presentar delante de Dios. En donde Dios no está, hay pecado. En donde la luz no está, hay obscuridad. La oscuridad, dicen por allí, no existe. Es la ausencia de la luz. En nosotros, si en nosotros está Dios, ese pecado debe desaparecer. ¿Qué es estar destituidos de la gloria de Dios? Es entender que por eso Caín mató a Abel, por la decisión de sus padres. Entonces, el conocimiento del pecado vino sobre ellos y sobre su descendencia. Y su primer descendencia, Caín y Abel, vivieron o habitaron, sobre todo Caín se reflejó en el asesinato de su propio hermano. ¿Por qué hoy entonces habitamos en una tierra, en un país que está lleno de asesinos, de secuestradores, de violadores? Porque está en la ausencia de Dios. Si Dios habitase, entonces todo ese pecado disminuiría. Cuando venga el reino milenial del Señor Jesucristo en la tierra, en su segunda venida, dice que Satanás será atado por 1000 años y entonces el contexto será otro. Pero como hemos sido destituidos de la gloria de Dios, entonces hoy habitamos bajo un contexto dañino. Así es. Así que eso es lo que se perdió desde Adán y Eva y lo que cada uno de nosotros perdemos con nuestras decisiones y nuestras elecciones, ¿no? Siendo justificados, dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Que para nosotros no tiene ningún costo. Y digo para nosotros porque sí lo tuvo. Sí lo tuvo. Y por eso habla de la palabra redención.
La palabra redimir se utiliza con los esclavos. Cuando hay esclavos, viene uno y paga lo que cuesta un esclavo y lo deja en libertad. Es decir, no lo toma nada más porque sí, hay un costo que tiene que pagar, y entonces redimirlo es decirle: he pagado por tu esclavitud, vete. Entonces dice este versículo que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero además dice que hemos sido justificados gratuitamente para nosotros por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, mediante el pago justo para que nosotros hoy podamos ser llamados libres. ¿Sí? Muchas veces yo les digo que empleamos esto de una manera equivocada cuando en la alabanza escuchamos: es que somos libres y brinque y es libre para cantar y es libre. No, somos libres porque Dios murió en la cruz para que nosotros podamos ser libres. Ese fue el pago justo. Les decía, el Levítico dice todas las características de los pecadores que deben morir. Así que no fue gratuitamente que el Señor nos redimiese. Para que hubiera redención tuvo que pagar. Y el precio justo fue el derramamiento de su sangre. ¿Qué es lo que debió ser con cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que debió hacer con el pueblo cuando traían sacrificio? Eran ellos los que tenían que morir, no los animales. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor dice que les dio vestiduras de pieles de animales, animales que tuvieron que morir para cubrir la desnudez o el pecado de Adán y de Eva. Versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto nos suena como que antes a Dios no le interesaba el pecado, ¿no? O sea, si lo leemos así de primero, dice: Él dio en sacrificio al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No nos confundamos. A veces como padres dejamos pasar, ¿no? Así suena: bueno, esta te la perdono. No, Dios es justo. ¿A qué se refiere que antes dejó haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? En su paciencia y misericordia no terminó con Adán y Eva. Lo justo hubiese sido que los destruyera, que terminara con sus vidas y que estos no tuviesen descendencia. Eso hubiese sido un precio justo por su pecado. Como es un precio justo que pueda terminar con todos nosotros, Tenemos pensamientos malos. Y es justo, si Dios quiere, terminar con su creación. Pero dice: en su paciencia ha pasado por alto, es decir, ha sido misericordioso. Pasó por alto el pecado de Adán y Eva para que pudiese venir a la cruz del Calvario y entonces en su paciencia poder traer perdón a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que murieron en el pasado, y entonces redimirnos. Entonces, si lo leemos de esta forma, Dios puso como propiciación, es decir, dio un pago propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, a través del Señor Jesucristo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Hay pecado en todos nosotros como lo hubo en aquellos? Sí. ¿Por qué no hemos sido consumidos, dice la Escritura? Por su misericordia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiso poner a su Hijo Jesucristo
como propiciación, es decir, en lugar de nosotros, su sangre, para que cada uno de nosotros halle la salvación en Cristo Jesús. Así que dice el versículo 27, ya que les explicó de dónde viene la salvación, dice entonces, ¿dónde pues está la jactancia? Es decir, tú que eres judío, entonces, ¿de qué te jactas de ser salvo? Si yo les preguntara, entonces, ¿ustedes de qué presumen ser cristianos? Si el milagro está en Él, si Él mismo puso en nuestra mente y en nuestro corazón el creer, la salvación viene de Él completamente, ¿eh? No tenemos ningún mérito. Él puso en nuestros corazones el creer, y por cuanto hemos creído, entonces hay salvación. Entonces no hay de qué jactarnos. Entonces no hay de qué presumir o de qué hablar de los que están allá afuera y decir, ¿y estos qué? Eres un pecador más, ¿no? Aléjate de mí. No puede haber jactancia porque somos lo mismo. Somos iguales. Y yo me atrevería a decir somos peores porque hemos encontrado la misericordia en Dios, hermanos, y no somos misericordiosos, ¿eh? Es que a ti Dios te perdonó igual. Pero es que lleva tanto. A ti Dios te perdonó igual. Y de cualquiera, ¿eh? Y regularmente es de nuestros propios familiares, ¿no? Seamos misericordiosos como Él ha sido con nosotros. Seamos benevolentes como Dios lo ha sido con nosotros. Oremos por todos ellos como alguien ha orado por nosotros. Y ese alguien también es nuestro Dios. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Oremos, perdonemos, seamos misericordiosos, porque eso quiere decir que nos estamos acercando a nuestro Dios cada vez más. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice el apóstol. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, es decir, la segunda ley. Nosotros tenemos la Biblia dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, toda la historia del pueblo de Israel, incluida en ella, por supuesto, la ley que se dio en el monte Sinaí a Moisés. El Nuevo Testamento es una nueva ley que está basada en la creencia de que el Señor Jesucristo fue el Cordero que derramó su sangre. Es decir, el sacrificio fue perfeccionado. Porque como dice Hebreos, un solo sacrificio fue suficiente para todos los pecadores. Así que dice, no, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos, es decir, entonces, después de todo lo que les he dicho, tenemos una conclusión. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ya se los explicó, ni circuncidados, ni circuncisos, ni los que siguen las fiestas, ni los que no, ni los que comen panes sin levadura o pan con levadura, ni los que no. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, no hay diferencia, ni antes la hubo. La circuncisión solamente, les decía, era un gesto de que el pueblo creyese que Dios era su Dios. Y eso simplemente era una marca en el cuerpo de los hombres, de los varones, que indicaban que eran el pueblo separado por Dios. Nada más. Así como el bautismo, hermanos, no nos hace salvos. El bautismo lo único que hace es decir a los demás, yo creo en el Señor Jesucristo. Dicho sea de paso, si Dios lo permite, en los primeros meses del otro año tendremos bautizos. Y lo único que esto quiere decir es, yo creo en el Señor Jesucristo.
ni quita pecados, ni es como en la Iglesia Católica quitar el pecado original del hombre. No, es solamente decir, yo creo en Jesucristo. Yo acepto al Señor Jesucristo y acepto que su sangre en la cruz lleve también mi pecado. Así que dice el apóstol en su conclusión, Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a todo el pueblo judío, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a todos los que no pertenecemos a este pueblo. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hay una palabrita que se los dejo ahí en el último párrafo casi, que es la palabra me cuesta trabajo decirla, antinomianismo. Está creo que en el último párrafo de la hojita que les di. Esto quiere decir cualquiera que está en contra de la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo no solamente quiere defender este punto por decir, estos me van a hacer algo si digo que voy en contra de la ley, no. Porque su propósito, como el mismo propósito del Señor Jesucristo, no es invalidar esa ley. El Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a que se cumpla. Y el apóstol Pablo en este último versículo está haciendo una similitud a ello. Él no quiere ser tomado como un antinomianismo. Es decir, no está en contra de la ley. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, no está diciendo que la ley no sirve para nada. Está diciendo que la ley tiene un valor tal que el Señor Jesucristo vino a cumplir esa ley por todos nosotros. Es decir, la ley existía para este pueblo en su comportamiento y en su relación con Dios. Y la ley que dice el apóstol que puso en nuestros corazones, nos dice que el Señor Jesucristo vino, que nos enseña cómo comportarnos, porque lo sabemos, y que también por causa de nuestro pecado tendría que haber derramamiento de sangre, y ya lo hubo, y lo hubo en Él. Por eso dice, no invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, hermano, yo te confirmo que debiste morir. Yo te confirmo que si por tu pecado fuese, tendrías que estar muerto. Pero también te confirmo que el Cordero de Dios, inmolado, es decir, sin pecado, derramó su sangre y llevó tu pecado como aquel macho cabrío llevaba el pecado en la sangre de todo el pueblo y lo apartó de él. Para que entonces ustedes y yo, hermanos, ya no estemos destituidos ni alejados de la gloria de Dios, sino que podamos venir y acercarnos a su presencia confiadamente. Acercándonos, dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia. Así que, hermanos, la salvación es para todo aquel que cree. Siempre debemos concluir de esta forma. ¿Hay pecado aún en nosotros? Sí lo hay. ¿Seguirá habiendo hasta que muramos? Sí. Porque este cuerpo está formado por un pensamiento carnal, pero también nuestro espíritu, que cuando creemos está alineado con el Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor Jesucristo, Pedro, ora, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que nuestro hermano Joel decía, sigan orando por mí, aún batallo mucho con esto. Y yo debo decir, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Justificación para que Él o para que cada uno de nosotros hagamos? No. Es una instrucción del Señor, porque el mismo Señor Jesucristo oró y a través de la oración le dijo al Señor, si es posible de mí pase esta copa, ¿no? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya.
¿Cuál es la única manera en que nos vamos a acercar a dejar de hacer? Orar al Señor. ¿Sabes que batallas con algo en tu vida? Ora al Señor. Tu espíritu puede estar dispuesto, pero tu carne es débil. ¿Cómo va a engrandecer el Espíritu de Dios en nosotros? Cuando nosotros menguemos, es decir, vayamos en decrecimiento y Él crezca en nuestras vidas. La única forma, leer su palabra, orar y estar en la presencia del Señor. Cuando nosotros venimos aquí, nosotros crecemos porque conocemos más de Él. Y esto tarde o temprano va a tener que traer frutos. A veces Dios permite que nosotros habitemos esos lugares que nos traen inseguridad, porque tiene que hacernos ver y recordarnos siempre que la salvación depende de Él y no de nosotros. Nosotros perderíamos esa salvación en instantes. Por eso mismo, la salvación no se pierde, porque no está en nosotros, está en el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Debemos reconocer, Padre, que nuestras vidas no son dignas de estar delante de ti. Hemos pecado y como consecuencia de ese pecado, Señor, deberíamos estar destituidos y alejados de la gloria de nuestro Dios, de tu gloria. Pero la ley, esa ley que diste a tu pueblo y esa ley que has puesto en nuestros corazones, nos hace ver, Señor, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que todos nosotros pecadores hallemos por gracia la redención de nuestros pecados. Has pagado el precio justo y por ello, Señor, hoy podemos venir delante de tu presencia. Permítenos, Señor, que así como nuestro espíritu está dispuesto a agradarte, nuestra carne tenga que someterse. La única forma es acercándonos, es orando, es invocando tu nombre y reconociendo que la salvación viene de ti, Señor. Te agradecemos que así sea, porque es la única manera en que podremos permanecer. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y permite, Señor, que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y permanezca allí en agradecimiento por todo lo que tú nos has dado. Bendecimos tu nombre y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.